Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Genis Marcelina Muñoz Ramos del área de español del municipio de Sabar, departamento de Colón. Espero que estés muy bien tomando las medidas de prevención para cuidar de tu salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión aprovecharé la oportunidad para compartir con ustedes el tema la coherencia pragmática y la coherencia de contenido, dirigido a educandos de 10º grado. Les invito a estar muy atentos y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. Como más profundamente del sol, palabras concentrados están. Son los más cuanto queman las rayos. Ahora nos formularemos las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto anterior? ¿Tuvieron dificultad para interpretarlo? Imagino que sí. El texto original se lee así. Las palabras son como los rayos del sol. Cuanto más concentrados están, más profundamente queman. R. Southey. ¿Qué ocurrió con el primer texto? ¿Pudimos comprenderlo? Claro que no. Si somos observadores, vemos que las palabras estaban desordenadas y no podíamos comprender el mensaje. Las palabras no tenían relación entre sí, ni coherencia. En cambio, el segundo texto sí, y al tener coherencia, facilita su comprensión. Muy bien, en esta ocasión estudiaremos lo relacionado con la coherencia pragmática y la coherencia de contenido. La coherencia y la cohesión son dos propiedades básicas que permiten construir, comprender o juzgar la calidad de un texto. Definiremos qué es la coherencia pragmática. Es la propiedad del texto que permite captar la unidad, la estructura y la organización de sus partes para el logro de un mensaje completo y significativo. Y puede ser local, lineal y global. Definiremos cada una de ellas a continuación. Local se refiere al sentido de las frases y oraciones y podemos citar algunos ejemplos. Jenny debe haberse ganado la lotería. Ayer la vi manejando un auto nuevo. También tenemos otro ejemplo. Como está lloviendo, suspenderemos el partido. Lineal es la que trata de la conexión entre las proposiciones. Tenemos el ejemplo de lo que es lineal. Juan sacó su mechero y le encendió un cigarro a Luis. Luego le pidió fuego. Berger nació en Sevilla en 1836. Escribió las rimas. Pertenece al llamado post-romanticismo. También es autor de las leyendas. El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que afecta a toda Europa. Las rimas fueron publicadas por sus amigos después de su muerte. Era hijo de un pintor sevillano y su hermano también era pintor. La global se refiere a todo el texto, a su unidad temática. Ejemplo, había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por ahí. Le pidió fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El otro señor siguió su camino. Continuaremos conociendo un poco más sobre lo que es la pragmática. La pragmática, desde el punto de vista, es la función de la coherencia, es jerarquizar la información, organizar el significado del texto oral o escrito. Esta propiedad permite captar la unidad, la estructura y la organización del discurso, dando lugar a un mensaje claro, completo y con sentido. Veremos a continuación la coherencia contextual. La coherencia extratextual
Considera la situación comunicativa. Establece el equilibrio entre el mensaje emitido y el mensaje recibido. Los hablantes construyen e interpretan textos según el entorno. Es una negociación entre los protagonistas. Da sentido a frases aisladas o incompletas, a intercambios sin lógica aparente, actitudes, gestos y miradas. Profundizaremos también en la importancia de la coherencia en los textos. La coherencia en los textos permite reconocer en su contenido un significado global y podemos ver que se manifiesta en la unidad de las partes de un texto, el orden de las ideas y el hilo conductor que desarrolla el tema. De ella depende la comprensión global del texto, que se cumpla la intención comunicativa del autor del texto. A continuación, veremos también las características de un texto coherente. Atiende a un solo tema, evitando variaciones rápidas y continuas. Ilustra el tema con ejemplos y argumentos relacionados. Evade repeticiones y contradicciones. Evita la ambigüedad. Presenta las ideas en forma clara y ordenada. Adecúa la información al objetivo del hablante. Ejemplo de coherencia. Francisco le regaló a su hijo un perro labrador. El niño y su mascota disfrutan mucho jugar juntos. La cohesión se refiere a las relaciones que se dan entre las unidades o partes del texto. Están relacionadas, se dan mediante elementos que se unen por medio de oraciones, párrafos, capítulos, etc. Su función es crear una estructura organizada, fluida y coherente. En la conversación está determinada por las inflexiones verbales y la entonación que hagamos. Ejemplo de cohesión. A Antonio le gustaba practicar alguna actividad física. Los lunes jugaba al tenis. Los martes corría. Los miércoles practicaba boxeo. El jueves jugaba fútbol con sus compañeros. El viernes era el único día que descansaba. El sábado esquiaba y el domingo hacía escalada. Así pasaban los días de la semana. Ahora hablaremos de la coherencia de contenidos para complementar este tema. Coherencia de contenido se refiere al texto en su totalidad, a la unidad global o macroestructura. Está representada por el tema o tópico, es la síntesis de su contenido. El texto escrito está integrado por unidades formales como los párrafos y los títulos, identificados mediante la puntuación, la separación entre líneas, los subrayados y la tipografía. Estas unidades se segmentan la información en bloques, permitiendo que quien interprete capte la intención de quien la produce. La estructura global de contenido se relaciona con la capacidad de resumir y recortar un texto, integrarlo. Depende de varias operaciones mentales determinadas por las siguientes macroreglas. Cuando nos referimos a las macroreglas, son aquellas que se utilizan para reformular un texto de manera sintética. Se debe eliminar la información secundaria, lo superfluo y solamente conservar lo relevante. Macroregla de supresión. Suprime detalles irrelevantes. Deja solo lo textualmente pertinente. Depende del tipo de texto. Lo que se pierde es irrecuperable. La macroregla de integración consiste en reunir la información de varios enunciados en un solo que encuentre su significado. Integrar es suprimir un enunciado que es condición de otro. Ejemplo, con el tiempo domesticaron al caballo. En el ejemplo, vamos a suprimir este obedeció con docilidad sus mandatos y se transformaron en hábiles jinetes, como consecuencia pudieron desplazarse con rapidez. Entonces ahí podemos ver cuál es el enunciado que suprimimos.
Macrorregla de construcción es similar a la anterior. Los enunciados se pueden integrar en uno nuevo, con una construcción diferente. Macrorregla de construcción consiste en reemplazar una secuencia de proposiciones por una proposición simple que contiene el sentido total de todas ellas. La macrorregla de generalización es la transformación de un texto mediante la inclusión de un hiperónimo que aporta elementos conceptualmente más extensos que contengan a los primeros. Estrategia de generalización consiste en inferir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones que construyen su ejemplificación. Es importante que las oraciones estén en el mismo nivel de generalidad. Tenemos un ejemplo. Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces, en tanto que los murciélagos vuelan por la noche, orientándose con su sistema de radar. Los mamíferos utilizan diversas formas de desplazamiento. Llegamos a las conclusiones después de haber estudiado el tema y tenemos que la pragmática se caracteriza por tomar en consideración los elementos y factores extralingüísticos que determinan en grados diversos el uso y la interpretación de los textos y los mensajes. Estos elementos nos permiten su comprensión. Todo texto, sea oral o escrito, debe poseer coherencia y cohesión. Debemos producir textos coherentes, ordenados, claros, precisos, que respondan a una unidad temática. La cohesión nos permite crear una estructura organizada, fluida y coherente. Muy bien, después de haber estudiado el tema, entonces ustedes tendrán algunas tareas para realizar en su casa. Realicen los siguientes ejercicios de aplicación. Número 1, escribir un texto sobre un tema de su interés, cuidando que posea coherencia y cohesión. Para ello, utilice lo aprendido. Número 2, aplique al texto que escribió la macrorregla de supresión y de generalización. Manos a la obra. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.